Saludos, señores, una nueva entrega de Oso Negro al Día. Gracias por ser parte de nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos desde cualquier parte del mundo a cualquier hora del día en que ustedes nos estén viendo. Gracias por dar like, por comentar y por supuesto por suscribirse a nuestro canal Oso Negro al Día. En el día de hoy vamos a seguir la secuencia de nuestra entrega de Oso Negro al Día, la saga Rostros Cotuizanos, 27 aniversario, que como lo pusimos por error. Quiero aclarar eso, porque resulta que no son 27, son 28. Después, haciendo cuenta con Francis y el equipo, nos dimos cuenta que son 27 años que vamos a cumplir ya en los medios de comunicación. Bueno, recientemente lo cumplimos en el mes de julio. Y qué bueno que estamos aquí para estar compartiendo con ustedes este contenido. Agradecer como siempre a nuestros patrocinadores encabezados por The Box Studio, Telecotui y Bancotui, y a cada uno de nuestros patrocinadores. Fíjense qué cosa más interesante lo que va a pasar este día. Yo estoy emocionadísimo y los que me conocen saben que eso no es muy frecuente en mí, pero resulta que el rostro cotuizano que yo les voy a presentar hoy, para mí es alguien muy importante. De hecho, yo suelo presumir de que me parezco a él. Y pues, ¿qué le puedo decir? Se trata de alguien importantísimo en mi vida, en mi familia. Y aquí tengo el día de hoy al pastor Ramón Antonio Cruzet. Yo nunca lo digo así tan Cruzet Rodríguez, Cruzet Alberto. Yo nunca lo digo así completo. Hoy por primera vez lo estoy diciendo. También tengo la fortuna de tener a mi tía política Mercedes, que está aquí, está acompañándonos, está aquí en el estudio. Y esta va a ser una conversación que yo considero y entiendo que va a ser muy íntima y de la que vamos a aprender todo mucho. Saludos, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes. En el caso de este momento que estamos grabando, buenas tardes, porque como dije, esa es la ventaja que nos brinda Sí. este tipo de comunicación. Aquí lo hacemos y YouTube lo pone y usted lo ve donde quiera y a la hora que quiera. Grabé por más de 2 años un programa Educación, Derechos y Deberes en una emisora en Austin, Texas, y precisamente fue una de las cosas que aprendí, que tenía que decir hola o cómo están, porque no podía decir la hora del día porque lo pasaban varias horas al día, especialmente al principio, después lo fueron fijando, pero sí entiendo esa posición, porque mucho puede ser que me estén mirando y que la hora no sea en la tarde o en la mañana, la hora que usted haya podido sintonizarlo. Así es. Y bueno, vamos a comenzar por ahí. Hace años no vive en la República Dominicana. Y de hecho, hace pocos meses fue parte de uno de nuestros trabajos aquí en The Box Studio, en el que estuvimos haciendo un panel de análisis con respecto a la renuncia del expresidente Joe Biden a su candidatura presidencial y todo lo que aquello significó. Cuénteme un poquito cómo fueron las cosas ese día para usted conectarse, para luego la participación en el panel y qué pasó luego. Bueno, en esa ocasión, quiero aclarar, yo no soy activista político, pero sí soy ciudadano americano, aunque soy ciudadano dominicano, y entonces todas las cosas que suceden que tienen que ver con los Estados Unidos, que por ende es con el mundo, Sí, correcto. pues yo me gusta estar informado. ¿Por qué? Porque hay muchas gentes que muchas necesitan que se le oriente sobre algunos detalles, y la verdad que para mí fue un acontecimiento muy importante. El hecho de que el presidente Biden se viera en cierto sentido presionado, además de que yo creo que él también estaba consciente de que su condición física, sensorial, no, quizás no era muy conveniente para continuar aspirando a la presidencia. Entonces, leía mucho, como vivo orientándome e investigando con respecto a las cosas que suceden, porque vivimos en este mundo. Así es. Vamos a volver ahora un poquito más para atrás. Vamos a ver ahora un poquito más para atrás. Si yo pregunto, ¿quién es Ramón Antonio Cruzet? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién es Ramón Antonio Cruzet? Bueno,
yo quisiera identificarme como un siervo de Dios y amigo de la humanidad. Un padre, hermano, tío y educador, orientador matrimonial, que quisiéramos ayudar a todo el que podamos a poder realizar mejor su vida y dejar huellas. Soy un pintor o dejador de huellas. Pintor o dejador de huella. Miren qué interesante esa forma de plantearlo. Pero ¿cómo fue para el joven Ramón Antonio Cruzet nacer de una familia humilde en una zona humilde del país y entonces de pronto convertirse, siendo muy joven, en un representante de la Iglesia Católica ante el mundo? Y bueno, y no solo de la Iglesia Católica, perdón, adventista, de la Iglesia Adventista. Y yo esto no quiero, porque voy a contar un elemento interesante, yo esto no quiero que me lo editen. Yo no quiero que me lo editen, porque voy a contar un elemento interesante. Resulta que en nuestra familia siempre ha existido una gran cantidad y un gran amor por la Iglesia Adventista. De hecho, la gran mayoría conoce el Evangelio a través de la Iglesia Adventista, pero no existe una dictadura. Se permite y se ha respetado a quienes han optado por ser parte de otra iglesia. Por eso el error en la pregunta. Pero precisamente voy ahí nueva vez. Convertirse de ser un joven del campo, quizás con muchas precariedades, una familia muy joven, a salir de su país, pero a ser un representante de la iglesia adventista ante el mundo. ¿Cómo fue eso? Bueno, me gusta que haya hecho esa introducción, porque sí, yo fui un representante de la Iglesia Católica aquí en el área. Ah, sí. Sí, estando muy jovencito, mis padres mamá había sido hija de María, papá había sido catequista de joven, y después, pues ellos rezaban el rosario todos los días y asistían a la iglesia católica, de donde yo tenía un volcán en mi cabeza. Yo quería llegar a ser, bueno, no quiero decir ser alguien, porque todo el mundo es alguien. Muchas veces pensamos que somos por lo que hemos estudiado o por lo que hemos adquirido, pero yo creo que cada uno tiene una identidad. Pero yo soñaba con siento que tenía la inclinación de ser un predicador, de ser religioso, y yo le decía a mamá que quería ser un sacerdote, porque era lo que conocía, que íbamos de vez en cuando a la iglesia. Al mudarnos de un área de Nagua, o sea, de Madre Vieja, de Nagua, a San Francisco de Macorís, luego aquí a la Soledad de Cotuí, entonces, pues un día salí y fui, me acuerdo que en La Piedra, y allí hice la primera comunión, y estando aquí el padre Yauger como párroco de la parroquia de aquí de Cotuí, y estaba el padre Solí, en ese tiempo, un joven, un sacerdote muy joven, estaba por aquí, y entonces el padre Sicar, Francisco Sicar, llegó a la parroquia de La Mata. Entre toda esa cosa, llegó de La Vega una señorita ya adulta que se llamaba Brunilda Ceballo, y vino a dar un cursillo de catequesis a la vieja, donde nos encontramos. Yo era más joven, nos encontramos Nicio Rosa de la Soledad de Cotuí, Alfredo, Esteban, Lucía, entre otros, y varios de la vieja. Entonces, recuerdo que Lucía Dolví y otros, Tata, nos encontramos en ese seminario que fue muy lindo, de donde ella nos vendió un Nuevo Testamento, y empezamos a leer la Biblia. Yo empecé un curso, un centro de catecismo para niños en la zona donde yo vivía, que hoy nosotros le llamamos Polvorín, y tenía un centro de catecismo también en La Soledad. De allí
vino la señora Graciela de León, la recuerdo con tanto aprecio. Esa era una maestra incansable y dio unos cursillos de la Legión de María. Yo tenía una sed por aprender y cogí, entonces me nombraron presidente de un presidio juvenil de la Legión de María y era secretario del presidio de adultos de la Legión de María también. Pero yo tenía sed y yo constantemente leía, buscaba, lo que me llevó entonces a aceptar un curso que me ofreció Fello Rosario, otro señor que era de aquí del área, vivía frente a donde fue la última casa del niño Castro y Mella. Que quienes son de la Soledad deben recordar el evento. Sí, 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 tú no habías nacido, por supuesto. Por supuesto. El detalle es que entonces yo empecé a coger un curso de La Voz de la Esperanza, una emisora mundial que daban estudio bíblico, enseñaban sobre salud mental y salud física. El detalle es que fui creciendo, aprendiendo un curso juvenil, después Tesoro de Vida, y daba catecismo en el canal y en varios lugares. Entonces, seguía estudiando y leyendo todo lo que yo podía mientras iba a la escuela. Primero en la Soledad de Cotuí, después pasamos a La Mata para hacer el séptimo grado. Y entonces así, mientras estaba en ese proceso, llegué a conocer la Iglesia Adventista. Okay. En esos tiempos los dirigentes eran la familia Guzmán, los que conocieron a Noé Tejada, en ese tiempo estaba Pimpe, que eran de los Gómez, Juan Saldívar, había una cantidad de personas y empezamos. Mi abuela Toña, me dicen, mi abuela Toña era una de ellas que yo guardo un gran respeto y cariño por ella. Había un grupo de damas en la iglesia adventista, Toña, Medalla, Tatica, María, Luz, etcétera, etcétera. Y entonces éramos un grupo de jóvenes. Tanto así que yo fui estudiando y fui conociendo más, pasé por unas situaciones, porque yo era el más joven del grupo de catequistas. Y entonces en eso vino un señor llamado Danilo Rodríguez a dar unas conferencias bíblicas en la escuela de la Soledad, que era la escuela, ¿cómo se llamaba el alcalde? Bueno, la escuela que estaba al lado del colmado de Emiliano Núñez, si lo recordamos. El detalle es que entonces yo asistí a alguna de esas reuniones, yo tenía sed de aprender por todo lado. Pero me acuerdo que el padre Jauger, que entonces llegó como párroco, dijo que los que asistían a la iglesia adventista o que asistían a esa campaña no le iba a dar la comunión. Yo no sé cuánto tú te has relacionado con la iglesia católica, pero decirle a un católico que no le va a dar la comunión, que no le va a dar la comunión sería excomulgarlo el término. Es una cosa mayor. Pero nosotros dábamos 4 misas. El domingo en la mañana me recogían allí, íbamos a la Vija, se daba aquí en la Soledad, en Angelina, y terminábamos en la parroquia de aquí de Cotuí, que está cerca de aquí. Entonces de allí íbamos a la casa curial, almorzábamos y luego yo me iba para los centros de catecismo que teníamos en la Soledad y en el área. Cuando me dijeron eso, yo tomé un poco de temor, pero nada, seguí asistiendo a algunas de las conferencias. Me llegó a mi mano un libro, 3 cosas recuerdo. Una era un libro llamado El deseado de todas las gentes, que me regalaron en esa campaña, que se considera la mejor biografía de Jesús. Concursó con una cantidad de biografía de Jesús y eso obtuvo el primer lugar en la Biblioteca del Congreso, Washington. Ese libro es una biografía de Jesús muy linda, yo lo leí, pero me llegó un librito que lo conseguí últimamente de nuevo, que se llama La Victoria de María.
que era justo la experiencia de Tomás, un muchacho católico, que había una paradoja en él porque quería estudiar sacerdocio, pero era novio de María, una muchacha que era maestra de la escuela parroquial. Y entonces, cuando ella dejó la escuela por algunas razones y buscó trabajo en el área y fue a parar a la casa de un pastor, de una familia pastoral adventista, sin saberlo, pero vio tanta nobleza en esa familia, en la señora, en el pastor, y que él era tan dedicado a estudiar, y él pensó, esta familia debía ser católica, pero ella dio cuenta que eran adventistas, y lo que pensó fue que gente así no debían ser de otra religión, y decidió convencerlos Para entonces él diera el paso y fuera adventista. para hacer. Entonces, en ese proceso, ella tratando de convencerlo, fue él con mucha educación, fue explicándole la Biblia y ella llegó a crear una serie de dudas. Pero esas dudas se agradaron cuando Tomás supo que ella estaba trabajando en casa de una familia adventista. Él se enojó. Él le dijo que ya no podía seguir allí. Pero ella le dijo, pero espérate, la cosa es que lo que yo estoy aprendiendo es de la Biblia. Y yo quiero seguir porque son gente muy nobles. Bueno, el detalle es que él le dijo, no. Y llamó un amigo, otro amigo que era un líder de la Iglesia Católica para que viniera a hablar con ella, etcétera, etcétera. Quiero contarte los grandes rasgos nada más. Y él no pudo convencer a esta gente. De lo contrario, ellos quisieron estudiar con él y entonces Tomás fue donde el sacerdote, donde el párroco, para que viniera para convencerla. Entonces citó a esa familia y le dijeron, bueno, estamos muy ocupados, pero estamos de acuerdo. El sacerdote quedó de venir después que este líder, me imagino que era un diácono o un catequista, le explicó al sacerdote lo que estaba pasando. Entonces Tomás quería que él viniera para desenmascarar al pastor delante de María y delante de los demás que estaban allí. Y cuando llegaron, se sentaron allí. El pastor tenía todo listo, su Biblia, el otro hermano estaba allí, Tomás estaba allí, María estaba allí, y el sacerdote no llegaba. Y ellos llegaron, empezaron a preocuparse. Así que un poco tarde llegó el sacerdote. Pero cuando llegó, el pastor le dijo, mire, yo tengo unas visitas que hacer después de esto. Vamos a orar y vamos a conversar porque tengo poco tiempo ya. Pero el sacerdote le dijo, miren, yo vine, pero yo no discuto de la Biblia, yo no vine a discutir, así que tengo unos compromisos y tengo que irme. Y se levantó y se fue. Entonces, Tomás quedó muy preocupado. Él sentía casi chasqueado porque el sacerdote no quiso confrontar al pastor. De modo que lo que pasó entonces fue que María le dijo, Tomás, ¿aún quieres seguir estudiando el sacerdocio? Pero él se levantó y se fue y no le contestó. El libro es muy lindo. Yo lo perdí, lo presté y lo perdí. Y hace un par de años puse en Facebook que yo quería conseguir ese libro y me lo envió una hermana. ¿Cómo se llama? Vamos a repetir el nombre. La Victoria de María. La Victoria de María. Es lo que dice, está outspread, o sea, no está bajo prensa. Ok. Pero yo ese libro lo tengo y lo aprecio. Bueno, el detalle que me llegó otra literatura que se llama Un diálogo con Dios acerca del sábado. Porque yo había tenido problemas con eso. Cuando yo llegaba allí a la casa curial y le preguntaba al sacerdote las cosas que me inquietaban. Y lo primero fue eso, ¿por qué la Biblia manda que se guarde el domingo, pero nosotros no guardamos el domingo? La Biblia manda que se guarde el sábado, pero nosotros como católicos no guardábamos el sábado. Y él me dijo, mira, Creuset, el sábado fue creado para los judíos. Bueno, yo como el sacerdote me lo dijo, me fui tranquilo. Solo que entonces esa semana encontré donde dice en Hechos de los Apóstoles
que antes de que existiera cualquier judío, fue creado el sábado en la creación, la semana de la creación, cuando no existían judíos todavía. Y entonces ya el siguiente domingo yo vengo y le digo, padre, pero aquí dice que el sábado fue creado antes que existiera cualquier judío. Él me dijo, mira, eso es verdad. Solo que el Papa con su poder mandó que se guardara el domingo y como católico tenemos que obedecerlo. Bueno, pues yo también me quedé tranquilo porque él me lo dijo y era el líder. Solo que en esa semana, no sé, yo pienso que el Espíritu Santo me estaba guiando. Encontré donde dice, justo todavía en Hechos de los Apóstoles, que en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Entonces yo el siguiente domingo vine con esa inquietud. Y él me dijo, José, mira, yo siento que el Espíritu Santo te está guiando. Tú debes seguir lo que el Espíritu Santo te dice. Ese sacerdote fue sincero. Sí, entiendo que sí. Entonces yo le dije, yo ahí me preocupé. Yo le dije, padre, ¿y si usted sabe que la Biblia manda que se guarde el sábado, aun cuando el Papa mande que se guarde el domingo, yo creo que tenemos que seguir lo que nos enseña la Biblia, lo que Jesús nos enseñó, antes de lo que nos enseñe cualquier hombre? Y él me dijo, mira, yo te voy a hablar con el corazón. Y me dijo, yo siento que esa es la verdad. Pero si yo como sacerdote guardo el sábado en vez del domingo, me toman como un hereje y hasta me botan del sacerdocio. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo recuerdo, yo un jovencito de ¿Cuál fue el 17. sentimiento en ese momento para un jovencito que de pronto se está dando cuenta que todo lo que ha creído hasta ese momento se está viniendo abajo? Mira, te voy a contestar con el corazón. Ahora mismo como que sentí lo que sentí en aquel tiempo. Para mí fue un golpe, un shock, porque yo entonces pensé, bueno, algo no está bien, porque esto es lo que la Biblia me enseña. Y yo leía solo el Nuevo Testamento, que fue lo que nos vendieron allí. Entonces yo le dije, bueno, padre, usted sabe que el día de reposo es el sábado, pero no lo guarda porque la Iglesia Católica le dice que debe guardar el domingo, porque el Papa mandó que se guardara. La verdad es que yo amo la Iglesia Católica. Yo no quiero abandonar la Iglesia Católica, pero en realidad yo tengo que seguir lo que la Biblia me enseña. No, pero yo qué puedo hacer, digo, bueno, yo no sé lo que te va a hacer, pero yo voy a empezar a guardar el sábado. Yo pensaba guardar el sábado siendo católico, Siendo porque católico. yo no tenía la impresión, la idea de irme a ningún lado. Y sí, yo me acuerdo que estábamos, mi primo Ramón Alberto, estaba Caco, Domingo Alberto, y yo ese día estaba aprendiendo a fumar, empezando a aprender a fumar. Gloria a Dios porque llegó eso. Entonces yo dije, mire, yo voy a llamar a Patria Polanco, Patria Ortega, que era la esposa de Darío Polanco, y voy a ir para recibir el sábado allá, porque era un viernes de tarde. Apagué ese cigarrillo que estaba empezando a fumar y jamás en la vida fumé. Gracias a Dios que no aprendí. Entonces fuimos y lo recibí allí, pero es muy difícil. Cuando ya usted va conociendo la verdad, yo creo mucho en lo que dice Juan 5:39, y conoceréis la verdad, Y la y la verdad os te hará hará libre, os hará libre. Entonces yo fui, pero ¿sabe lo que pasó? Cuando lo supieron, Ramón Santo, que era el catequista, del líder de los catequistas en La Vija, una hermana que yo quería mucho de la Piedra, entre otros del área, que no voy a decir nombre, dejaron de buscarme, dejaron de hablarme. Y yo duré como 2 meses en una situación que no se la deseo a nadie. Yo quería seguir, estaba estudiando los cursos de la Abuela Esperanza. Entonces me llegó a la mano ese tratado, un diálogo con Dios acerca del sábado. Y seguí estudiándolo. Y seguí guardando el sábado. Y ya pronto me acuerdo que una tarde estaban dando la misma campaña que ha sido aquí, pero continuaban después de un mes con un curso que se llamaba Escrito está.
y entonces en San Francisco de Macorís. Yo venía saliendo de mi casa, nosotros le llamábamos Calabacito, cuando era Calabacito, era para allá adentro. Y Anselmo venía con unos cuantos jóvenes. Ese Anselmo, ay Dios mío, era un hombre que trabajaba Estamos incansable. hablando de Anselmo Guzmán, que recientemente yo estuve entrevistando a Anselmo Guzmán Hijo, porque este era el padre. Él venía, me acuerdo, frente al Tamarindo, donde vivía la matriarca de los Herrera, de Chago, Prieto, Alejandro, Nino. Y él me dijo, súbase ahí, súbase ahí. Y yo pensé, bueno, yo me subí. Y era para San Francisco que iban para el curso. Y así que yo fui la primera que lo llevan a un curso de este tipo es sin usted saber realmente a lo que iba. Entonces me gustó mucho. Era un curso bíblico, con la Biblia usted buscaba todo. Bueno, para hacerte el cuento o la historia corta, ese 20 de julio se bautizaron 40 jóvenes del área en la iglesia adventista. El 25 nos bautizamos, eran como 15 más. Fue un despertar y yo entré a la iglesia adventista. Pero yo tenía ese peso y duré muchos años que a todos los lugares que yo llegaba, una de las personas que primero contactaba era el sacerdote o el líder católico. Pero Ramón, algo que me surge ahora, porque yo creo que eso lo ha vivido y lo pueden estar viviendo muchas personas, muchos jóvenes incluso, Así. es que, por ejemplo, Ramón Antonio Cruzet le pasó esta situación, gente de su entorno que él quiere, que respeta, que admira, de pronto se alejan por un tema religioso, cuando no debía de ser. Se supone que lo más correcto era respetar esa nueva forma de ver y de creer. Pero hay jóvenes, pero Ramón Antonio Cruzet conoce la iglesia adventista, se hace pastor adventista y tiene una vida entera en esto. Pero hay jóvenes que no tienen esa oportunidad y se quedan entonces en ese momento de, pero yo lo quiero, yo lo respeto, somos hermanos, ¿por qué se me aleja? ¿Qué pasa cuando ocurre de ese modo? Yo estoy acumulando material, quizá por un poco de falta de disciplina no he publicado un libro que quiero publicar, que lo quiero titular Lo que la vida me ha enseñado. Porque hoy yo te puedo contestar mucho mejor. Para mí no fue fácil en aquel tiempo. Lo primero es que hoy yo le decía a alguien en Nagua, ninguna iglesia es capaz de salvar a nadie. Ninguna iglesia. Quien salva es Cristo Jesús, porque Él dio su vida por nosotros. Ni Dios, ni la Biblia, estas son cosas que digo categóricas y que ojalá se quede en tu mente. Ni Dios, ni la Biblia tienen religión. Porque religión es el medio que un grupo determinado de personas escogen para buscar a Dios. Pero recuerdo que vi una entrevista de un sacerdote católico que vive prácticamente discutiendo por los medios sobre la Iglesia Católica, atacando a cualquiera, poniendo sus condiciones. Y él decía, la Iglesia Católica fue la primera que existió. Yo lamento decirle que no es cierto. Lo primero que existió fue el pueblo de Israel, que Dios lo cogió como pueblo. Cuando empezó el Nuevo Testamento, cuando vino Jesús, que fue cuando surgió el término iglesia del griego para llamarle iglesia lo que existía era el templo, el santuario. Cuando en el Nuevo Testamento, que se escribió en griego, se le llamó iglesia, de donde nació la iglesia a partir del siglo III, no existía ninguna iglesia. Todavía existían los discípulos de Jesús, que no eran 12, porque fueron 12 los que andaban con Jesús, pero gracias a su trabajo y al trabajo de Jesús, surgieron 70 y luego surgieron 125 y fueron creciendo los discípulos, que quiere decir seguidores de la norma y los principios de Jesús. Y de ahí fue crucificado Jesús, de ahí fueron crucificados la mayoría de los
discípulos, de los apóstoles de Jesús, y el más joven, que fue el último que murió, fue Juan, en la isla de Patmos, y de allí surgió la iglesia. La iglesia surge después que mueren ya los discípulos, pero había una cantidad que se habían hecho discípulos de Jesús siguiéndolo. Y entonces lo que había era una búsqueda política dentro de los círculos religiosos, de donde surge Constantino, que se hizo grande, se le llamó incluso Constantino el Grande, que fundó Constantinopla, que es la capital de Estambul, la capital de Turquía. Y él, con la ambición de llegar a ser rey, entonces se bautiza en el cristianismo. Y cuando se bautiza en el cristianismo, que lo que reinaba mayormente era la cultura griega, entonces los griegos se fueron hacia el norte del Medio Oriente, al norte de Europa, y surge entonces, al él bautizarse, surge el cristianismo. No católico, no adventista, no bautista, no metodista, no pentecostal, sino el cristianismo, que eran los seguidores de Cristo. A raíz de eso, él, como buen político que quería llegar a ser rey, entonces dice, espérate. Hizo como cuando hizo Magluta, cuando muere Guzmán, la Universidad Adventista había solicitado el reconocimiento y estaba sobre el escritorio. Y cuando muere Guzmán, es el vicepresidente, y llega allí y dice, ¿cuántos son los adventistas? Ve la cantidad de adventistas que hay así y reconoció la universidad. Pues Constantino lo que dijo fue, pues yo me voy a bautizar. Yo pienso que él no estaba convertido, sino que vio que eran muchos los que seguían a Jesús y que ahora eran cristianos. Era una forma de buscar el aprecio y el apoyo de esa gente. Hay un lenguaje popular que dice dentro de los círculos políticos que muchos campesinos y personas nobles atajan para que otro enlace. Ciertamente. Entonces, él se bautiza al cristianismo, pero nota que hay muchos griegos que tenían una filosofía. Ellos no creían lo que no podían ver. Y el mundo estaba influenciado todavía por eso. Entonces, surgen allí lo que son los mandamientos de la ley de Dios, donde el segundo decía, no tendrá imágenes, no te hará imágenes de ninguna cosa, etcétera, etcétera. Pero él quería atraer a los griegos, que eran influyentes y eran muchos, y le dice a los líderes cristianos, miren, vamos a hacer una cosa. Yo sé que el mandamiento dice así, yo soy cristiano, pero hay que traer a todos. Y tenía razón en parte. Hay que traer a los griegos. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a poner algunas imágenes de los discípulos y de los apóstoles para que cuando los griegos lleguen puedan allí arrodillarse delante de ellos, pero ellos le van a estar orando a Dios. Eso es una acechanza de Satanás. Porque si dice que no adore imágenes, entonces debemos adorar solo a Dios. Pero él no tenía ese peso cristiano dentro. Así que los trajo así, tenían de San José, de San Juan, etcétera, etcétera, y ellos adoraban allí. De allí sigue creciendo y quedaron 4 generales de Constantino, entre ellos Irineo, que era el más famoso, y entonces Irineo dijo, un momentito, espérense, cuando muere Constantino, estamos ya en el siglo IV, dice, mira, la iglesia no debe ser 4 cabezas, debe ser una universal. Y universal quiere decir católico. O sea, el universal es católico, por lo tanto, cuando dijo una universal, pues ellos le llamaban... Se adopta entonces de ahí el católico. En el siguiente siglo, ya que cubre hacia del año 480 al 537, surge un movimiento
papal. Y en el 538 inicia la era papal. No debemos olvidar que el gobierno era teocrático. ¿Qué significa teocrático? Que el mismo pueblo de Dios es quien gobierna la nación. Así que al surgir esto, ya lo que hacen es que empieza en cierto sentido el cristianismo más a hacerse más político, y surge la época papal que gobernó desde el 537 hasta 1798, que con la Revolución Francesa apresaron al Papa y entonces lo llevaron, lo sacaron de allí, lo llevaron a Roma y cayó el periodo Babán, donde habían surgido ya varios asuntos históricos. No quiero hacerlo demasiado largo, pero en el siglo XI, por ejemplo, León V fue el Papa y él dijo: la corrupción llegó hasta la puerta de mi oficina, pero no entró. Una frase que los dominicanos conocen por la boca de un político histórico, sí, el doctor Joaquín Balaguer, claro. Vamos a brincar un poquito, vamos a estar, porque no quiero que solamente... O sea, que no estamos hablando de asuntos religiosos, estamos hablando de acontecimientos históricos. Correcto, pero no quiero que solamente se me quede en un tema que solamente manejen los religiosos. Cierto. Vamos a ir todo un poquito. Antes recordarles que se suscriban a nuestro canal, que den like, que compartan y por supuesto que nos dejen sus mensajes. Sus mensajes son muy importantes. Nos ayudan con el algoritmo, pero no solamente eso, nos ayudan para saber lo que ustedes piensan del trabajo que estamos haciendo y por supuesto para saber lo que ustedes quieren que hagamos y que preguntemos. Pastor, ¿por cuántos años? Ok, a raíz de todos mis estudios, o sea, yo cuando eso solicité al Colegio Adventista Dominicano para yo estudiar allá, trabajar un año para hacer fondo y estudiar el siguiente año, porque mi familia no me podían pagar los estudios. Okay. Pero Dios nos bendijo. Nunca olvido la profesora Matoña de la Escuela de la Mata, que más tarde se hizo liceo. Yo estaba en 8º grado, pero ellos me aceptaron para ir a trabajar ese año y me fui al Herrera, estaba el colegio. Entonces empezamos a trabajar y no perdí ese año. Vine, tomé los exámenes. Mi maestra era Hilda y la directora era Matoña y pasé el 8º y entré a estudiar allá. De allí terminé la high school, que es el bachillerato, y conseguí una muchacha muy linda que vino de Miches. Ahí. Y nos hicimos novios. Terminé allí, pero mi ambición era irme a Puerto Rico, que era el colegio de las Antillas, colegio adventista. Pero en eso... Que no tenía nada que ver, ojo con esto. Hablar, eso estamos hablando de la década del 70, 80, por ahí, ¿verdad? 80. Estamos hablando de 73. La década del 70, sí, década del 70. No tenía que ver nada. No tenía nada que ver con la ambición, como usted dice, de irse a Puerto Rico por ser un viajero. No. Vamos a aclarar. Porque allá estaba el colegio adventista. Ok, correcto. Pero aquí empezaron a dar algunas clases para universitarias. Entonces cerraron un poco la puerta de conseguir la visa para ir allá. Okay. Yo lo que hice fue solicité a algunos colegios más nuestros en otros países, en Colombia, y me aceptaron en Argentina, pero no, unos cuantos jóvenes se graduaron el año antes que yo y se fueron a nuestro colegio en Alajuela, Costa Rica. Okay. Entonces yo en 1977 nos casamos, mi esposa y yo estaba entonces ayudando a mi suegro en los negocios, pero la idea mía era ser un pastor. Así que cerramos los ojos, hicimos algunas diligencias y me fui a Costa Rica. De allí fuimos y empezamos a colportar, que era vender ciertos programas familiares para darnos una ayuda escolar. Y trabajamos y estudiamos allí, ella educación y yo teología. Pero creció la guerrilla y nos fuimos entonces a Puerto Rico. Yo estaba dirigiendo un programa de vida familiar y entonces iba con un grupo de jóvenes a Puerto Rico y solo en las vacaciones.
pero cambié la visa, vine aquí, cambié la visa de estudiante, para un año que me faltaba para graduarme de la licenciatura en teología. Okay. Entonces, eso se me convirtió en 2 años por el cambio de Por universidad. el cambio de universidad. Sí, nos graduamos y fuimos a trabajar a las Islas Vírgenes, a Santa Cruz. Ya una nueva familia, porque entonces ya había una niña que había En nacido. ese proceso había nacido la niña antes de irnos a Costa Rica. Okay. Estando en Guatemala nos nació un niño, Romilly, y estando en Puerto Rico, terminando de estudiar, nació Jonathan. Y ya teníamos una familia con 3 hijos. A propósito, pueden buscar, hay algo bellísimo que yo encontré de Yarixa, mi prima, de una experiencia bellísima que ella tuvo con su hijo, y es algo hermoso. Pueden buscarlo en YouTube con el nombre de ella, creo que se puede conseguirse un reportaje que hizo una cadena televisiva, pero el mensaje que brinda aquello es hermoso. Con el nombre de Yarixa Cruzet se puede encontrar. Sí, y siguiendo la pregunta que me hiciste entonces, estando en Santa Cruz, las Islas Vírgenes, yo pienso que Dios puso la cosa para que no nos quedáramos allá. El presidente quería que nosotros trabajáramos allá, pero me invitaron a Texas, Ok. 1987, y llegamos a Texas. Trabajaba todavía con un programa de la familia y trabajé casi 5 años en ese programa, pero entonces me mandaron a dirigir un distrito o dos iglesias pequeñas en el este, y de allí la cosa, Dios nos bendijo, creció, y desde allí hasta el final de 2018 que nos jubilamos, trabajamos alrededor de 35 años como pastor, ya siguiendo estudios en diferentes lugares y graduándome de la maestría en Andrew University, pero ya trabajando grandemente en el área de consejería y educación familiar. ¿Qué es lo que actualmente Estamos haciendo mi esposa? correcto, junto con tía? Eh, Vamos a recopilar un par de cositas. Hermano de 10, uno de 10 hermanos. Sí, el Un- segundo. El segundo, uno de 10 hermanos. Eh, Más de 30 años fuera del país, pero viniendo constantemente. Casi 40 años, porque en ese periodo fuera de aquí estuve estudiando, todo eso, sí, sí. Correcto. Y actualmente, padre de 3, abuelo de cuántos? De 5, Abuelo de 5. lo más lindo del mundo. Es una chulería. Ya yo soy abuelo de 3. Por eso que me gusta el cálculo. Abuelo de 3, debe ser. Y No, y digo abuelo de lo más lindo del mundo, porque alguien dijo que el niño más lindo solo es uno, y lo tiene cada lo padre. tiene cada padre. Así que esos son los míos, por eso son los más lindos. Así es, así es. Y en este punto de su vida, después de tantas cosas recorridas, hoy en día, que puede decir, bueno, hice una vida pastoral, no sé si el término es correcto, hice una vida como, como pastor de una iglesia poderosa, con un mensaje bonito, y se ganó un respeto. Ya yo me gané un respeto y un nombre dentro de esta institución, gracias a Dios. Tengo una familia ya grande, y hoy en día está pasando el mensaje a nuevas familias. ¿Qué se siente? Bueno, Dios nos bendijo y nos dirigió. Nosotros trabajamos 16 años en Texas. Luego trabajamos 10 años y medio en New Jersey y los últimos 5 años en Chesapeake, en el área de Baltimore, en Maryland. Pero desde 1997 me invitaron para ir a dar una campaña evangelística en Ecuador. Y de allí luego me invitaron a Venezuela. Hoy te puedo decir, en resumen, hemos estado en cerca de 87 países.
Entonces mi esposa, que nació dentro de la iglesia y que estudió educación, que juntos hemos leído muchos libros, hemos participado mucho en retiro de parejas, en charla, en ministerio de damas, en seminario para niños. Ahora hemos trabajado juntos, ella dedicada más hacia los dos juntos, pero más ella al área de salud mental, Ok. Ministerio de la Mujer, y juntos consejería, orientación y crecimiento familiar, desarrollo familiar. Con toda esta información estamos abriendo la puerta para que tía me dé una entrevista también y en algún momento vamos a grabar un programa con ella y escuchar su mensaje. Al final ha valido la pena. Oh, sí, yo le doy gloria a Dios. Y el día pasado alguien me entrevistó y me preguntaron, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Yo le dije, bueno, a mí me gustaría que me recuerden como un amante de la humanidad, un servante, un servidor, un ayudador. Yo hago todo lo que puedo para ayudar, orientar a todas las personas con que yo me relacione, y a menudo me invitan para casar una pareja. Yo, en ese trayectoria, yo cogí una licenciatura en teología, una maestría en ministerio pastoral, estudios en vida familiar, y todo lo que he podido lo he estudiado. Fui a la universidad y estudié capellanía. Entonces, en todas esas áreas vivimos ayudando. Incluso terminamos de coger 12 horas porque mi esposa no era capellán y somos servidores voluntarios en un hospital en el área donde vivimos, en Leesburg, Qué bien. en Florida. Qué bien. Como ustedes se podrán dar cuenta, todos nuestros seguidores, este tiene que ser el programa, el episodio, tiene que tener un récord de tiempo. Tiene que ser el más largo. Pero al final yo estoy seguro que vamos a ver el programa luego y vamos a saber, se me olvidó preguntar tal cosa. Nos vamos a quedar con ese deseíto de algo porque yo repito, si al principio yo les dije a ustedes que yo muchísimas veces presumo y quiero presumir de parecerme a él, no es una casualidad. Y se lo digo de todo corazón. Y la verdad es algo de lo que yo me siento muy orgulloso. Y entonces, yo sé como que sí, que me va a faltar, que me van a faltar cosas por preguntar, pero quiero agradecerle profundamente todo el apoyo en sentido general y el hecho de que estuviera hoy aquí con nosotros y que pudiéramos llevar este mensaje tan bonito que nos indica además, que como bien usted dijo, el hablar con Dios, el entenderse con Dios, no tiene nada que ver con, con una iglesia determinada, No, aunque te puede servir como canal. no todos debemos pertenecer a alguna iglesia, porque un tizón no puede mantenerse caliente y encendido aparte del fuego. Pero lo que yo quisiera decir, Nejo, es, todos podemos. Jóvenes, preocúpense en estudiar. Cuídense de no caer en vicio. Yo nunca he tomado bebida alcohólica y hoy ni siquiera nada que tenga cafeína. Cuando yo crecía no existían aquí las drogas. Eviten, jóvenes, la droga. Estudien, capacítense, prepárense. No importa la posibilidad económica que tiene. Dios es un Dios poderoso y ayuda al que se esfuerza por conseguir la cosa. Tratemos de crecer, porque si tú no tienes dinero, tu padre no te puede dejar grande herencia. Prepárate para que le dejes una mejor plataforma a tus hijos. Mis hijos hoy son ciudadanos americanos, son bilingües, y le doy gloria a Dios que están muy bien ubicados los tres. Gracias, quizá parte del esfuerzo que hemos hecho, y gloria a Dios por ayudarnos. Bueno, señores, yo no puedo encontrar una mejor manera de terminar este episodio que con ese mensaje. Agradecer a cada uno de ustedes por, como siempre, brindarme su apoyo, acompañarme y bueno, ¿qué les puedo decir? Ojalá, y Dios me permita,
poder seguir trayendo contenido de este tipo, que es contenido de valor, con mucho amor.